Y el contacto es con Guillermo Moreno, ex secretario de Gobierno de Comercio. Guillermo, buen día. Desde San Juan lo saluda Sergio Eiben. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Un placer, que Helado, tenga 6 buen fin de grados. semana. Helados acá, ¿eh? Sí, Bien, bien heladitos. Guillermo, estaba leyendo una encuesta que se había hecho puertas adentro hacia del PJ, hecha por CB Consultores y también ratificada por Jacobe, que dejaba una, digamos, una opinión de gran crecimiento para la línea que usted está liderando interna dentro del justicialismo. bueno, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, que es volver al gobierno para hacer un buen gobierno. Ujú, El objetivo que nos hemos planteado es hacer un gran gobierno peronista. ujú, Para eso se necesitan tres elementos. La reorganización del movimiento como movimiento. ujú. El peronismo tiene en su seno como herramienta electoral al Partido Justicialista. Pero el Partido Justicialista no es el movimiento peronista. El movimiento peronista en su momento eran 3 ramas, después fueron 4, ahora serán Sí. 7, Ujú. pero nuestra doctrina que organiza en derredor de un movimiento, no de un partido. La etapa partidocrática nos llevó al desastre del gobierno anterior. Ujú. Después, obviamente, precisar la herramienta electoral. Hay muchos partidos de base doctrinaria, muchos. Tenemos que juntarlos a todos en la Confederación Justicialista. Ujú. ¿Qué es lo que permite la ley? La ley permite las alianzas entre los partidos o una confederación. Bueno, la decisión es hacer una confederación con todos los partidos que a raíz de esta visión partidocrática se fueron haciendo porque el Partido Justicialista se encerró en sí mismo y la participación de los compañeros inexorablemente porque la ley así lo estipula es a través de un partido, la ley, no la doctrina. La Ujú. doctrina nuestra dice la mejor manera de tomar las decisiones es articulando las distintas ramas que conforman la estructura social. Los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, las mujeres, obviamente los sectores específicamente políticos, las organizaciones sociales, los técnicos y los profesionales. Sí. Y finalmente tenemos que tener un plan de gobierno. Con Ujú. un plan de gobierno, con el pueblo organizado y una herramienta electoral, garantizamos un buen gobierno. Bueno, a eso nos estamos dedicando y eso es lo que estamos hablando con todos los compañeros por todo el país. Simplemente eso, así de fácil. Guillermo, ¿cómo está? Buen día, Rogelio Mallea le habla. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, nosotros lo observamos ya su protagonismo en estos últimos años y en cierta manera agradecerle que exprese al pueblo argentino en qué consiste el movimiento nacional justicialista, porque la mayoría del pueblo no nos encasilla en un partido, ¿no es cierto?, en el partido justicialista, pero el movimiento es mucho más que eso. Digo, suponer ser peronista es ser movimentista, por lo tanto es una práctica que en entender nuestro se ha olvidado, al menos se ha sido muy egoísta a veces en los armados nacionales de los últimos años. Y ante este avasallamiento que tenemos por parte de la política del presidente Milei, que avasalla contra las provincias desconociendo la preexistencia de las provincias en la creación de la nación, vemos con mucha preocupación esta situación. Y entonces lo oportuno sería preguntarle si usted ve que se puede armar dentro de ese marco de movimiento un gran movimiento nacional que se oponga a estas políticas de depredación actual del presidente Milei. Mire, yo en eso quiero ser muy claro. El movimiento nacional es el peronismo. Después podés armar un frente electoral. Pero el movimiento nacional es el peronismo. La doctrina nacional en la Argentina es el peronismo. El Partido Comunista no es el movimiento nacional. Perón decía, tenemos que hacer un frente, lo hacemos con todo, para ganar las elecciones, un frente electoral, para gobernar la doctrina. En el frente electoral, todos los que quieran estar, pero se gobierna con la doctrina. Yo esta historia
de pensar que el movimiento nacional es más grande que el peronismo es un error conceptual. El movimiento nacional es el peronismo. Los demás son partidos. Y si el peronismo no agota el movimiento nacional es porque estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué puede quedar afuera del peronismo, del pensamiento nacional? Lo que queda afuera son pensamientos globalizadores. Y si algo nacional queda por fuera del peronismo es porque estamos haciendo mal las cosas, repito. Entonces, peronismo es lo suficientemente amplio en su doctrina, en sus conceptos y en su organización para aglutinar a todo el pensamiento nacional. Y los globalizadores, de un lado y del otro, bueno, tienen otras visiones. Ahí es cierto que en el frente electoral nos podemos juntar con algunos muchachos globalizadores con tamiz, ¿está bien? Entonces uno dice, bueno, el Partido Comunista es globalizador, pero él no tiene a dónde ir. No hay una terminal comunista en el mundo. Entonces puede congeniar con el movimiento peronista. ¿Por qué no? También algún partido conservador. Hoy los partidos conservadores están de capa caída, porque los que están surgiendo no son los conservadores, ¿no? Son algunas expresiones, en realidad, o anarcocapitalistas como este muchacho, o liberalotes, también globalizadores, y si no están surgiendo expresiones nacionalistas xenófobas, sobre todo en Italia. Sí. Ahora, entonces los progresistas o los conservadores, perdón, los comunistas o los conservadores no tienen terminales en el mundo. ¿Pueden congeniar con el peronismo? Pueden, en un frente electoral, con mucho gusto, ya nos pondremos de acuerdo. Ahora, el movimiento nacional es el peronismo, amigo. Si no, nos confundimos. Y entonces empezamos a interpretar que hay que organizar el frente electoral pensando que es una parte de ese frente nacional que ya no es una expresión electoral sino organizacional del pueblo. No, muchacho, no puede haber una reunión donde se cante la marcha y no se cante al mismo tiempo. No se puede. Eso es un frente electoral. Vamos al frente electoral y está todo bien. Ahí nos ponemos de acuerdo en algunos puntos, listo. Ahora, la organización del pueblo es en el movimiento peronista. Ese es el movimiento nacional. Cuando hablamos de un gran movimiento nacional, estamos hablando del peronismo. Guillermo, yo lo he escuchado a Milei, que tiene mucho respeto por usted, y lo dijo claramente en uno de los programas a los que él asistía ahí en La Nación Más, porque le plantearon su forma de cómo llevó la Secretaría de Comercio, cómo fue el gobierno anterior y todo lo demás. Y también lo he escuchado a usted, tener grandes críticas hacia Cristina Kirchner diciendo, que no sabe de economía, que hable de política, por supuesto, y todo lo demás, respetuosamente, pero de economía no conoce los fundamentos de la economía. Y le he escuchado también fuertes críticas a la Cámpora también. Y Aníbal, hace 3 o 4 días atrás, también salió criticando fuertemente a la Cámpora como que no formaba parte, digamos, de lo que era un peronismo más ortodoxo, una cosa así. ¿Cómo lo ve usted a esto? Mire, de Cristina desde ya que sí. No sé por qué tomó esa manía de hablar de las cosas que no sabe. Uh-huh. No sé por qué, es una cosa novedosa. La última vez habló del complejo eléctrico, no sé por qué se pone a hablar de temas que no es necesario que los domine tampoco, porque ella fue una muy buena presidenta, salvo los 2 últimos años, cuando fue ministro Kicillof, fue un gran gobierno, sobre 8 años, ella tuvo 6 años muy buenos, más los 4 de Kirchner y el de Dualde hicieron la década ganada, ¿no? El Dualde 12, un año de transición, y después ya vino la devaluación de Kicillof que comenzó este ciclo económico muy desagradable. De la Cámpora tengo la visión que ellos son jóvenes, entonces se van a equivocar muchas veces, y está bien que se equivoquen, porque para eso son jóvenes y tienen derecho a equivocarse y tienen derecho a rectificar. O sea que con la Cámpora tengo una visión
no coincido ahí con Aníbal, Ujú. por en general, está con algún dirigente en particular, que ya es mayorcito, pero como la cámpora como estructura Son no me unos ha viejos. gustado a mí hablar en esos términos. Ujú. Con respecto a hacia dónde vamos nosotros en términos doctrinarios, porque usted mencionó lo del peronismo ortodoxo, Sí. tenemos que volver a la doctrina. Es sencilla, es práctica, está basada en principios verdaderos, está siempre actualizada, y de la cual se deriva el plan de gobierno, que ese obviamente se adecuó al estado del arte. Naturalmente no va a ser lo mismo que en el 2003, lo que vamos a hacer cuando volvamos al gobierno. Sí, en términos doctrinarios y en términos de los principios y valores, que son verdades absolutas, muy poquitas, el amor, la justicia, la solidaridad, el bien común. En función de esos principios verdaderos se estructura la doctrina. Usted piense que cuando analiza las doctrinas en boga en el mundo, la única doctrina que asume que hay que construir el plan de gobierno pensando en el bien común es el peronismo. Los comunistas no utilizan eso, los liberales tampoco como concepto. Y esto es lo que se está discutiendo en el mundo. Por eso la doctrina peronista es una doctrina verdadera. Entonces, queremos decir que es ortodoxa, bueno, está bien, es un adjetivo, pero es la doctrina. A mí, yo prefiero decir que es la doctrina. ¿Qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal Javier Milei hasta ahora? Bien no hizo nada. Sí permitió que pudiéramos volver a discutir en derredor de la verdad. El gobierno anterior nos había quitado el criterio de la verdad, porque para ellos no existía. Era todo el tiempo autopercibirse desde las concepciones filosóficas de la posverdad. Cuando nosotros decimos que la única verdad es la realidad, somos cultores de la verdad. Bueno, Milei ganó las elecciones respetando la ley, tiene legalidad, saca una buena cantidad de votos, tiene legitimidad, pero no tiene la verdad. Nos permitió volver a discutir la verdad. Y ahí emerge el peronismo como la gran verdad, porque la gran verdad es el peronismo. No van a ser los marxistas, no van a ser los liberales. No van a ser los socialdemócratas, no van a ser los neoliberales. No va a ser los nacionalistas de exclusión. La verdad es el peronismo. Y cuando uno discute de la verdad, vuelve a enamorar, que es lo que usted está viendo con el pueblo argentino. Abajo el pueblo argentino vuelve a juntarse desde el peronismo. Y eso hay que agradecérselo, no porque él haya querido esto, Milei, pero bueno, nos puso en esa discusión y ahí el peronismo empieza a florecer. Después, como acción de gobierno, no hizo nada bien. Más bien hizo todo horrible, horrible, como pocas veces se vio. La última, las encuestas que yo vi que publicaron los diarios de la capital federal hablan de un crecimiento de la línea que lidera Guillermo Moreno, puertas adentro hacia el del justicialismo, con un crecimiento bastante importante. Y eso, me imagino, le debe agradar a Guillermo Moreno y los seguidores y los que piensan como él, y no le debe agradar para nada al resto de las líneas internas que tiene el peronismo, ¿no? Así que, ¿cuál es el plan a seguir por parte de la línea interna que lidera usted, Guillermo? No solamente para Buenos Aires, sino para las provincias, para San Juan, para Mendoza, Córdoba. Sí, nosotros el 6 de junio, en el microestadio de Ferro, nos vamos a juntar algunos miles de compañeros de todo el país para presentar el plan de gobierno que hicimos el 13 de abril, que vinieron 1.300 compañeros de todo el país para su desarrollo, divididos en 8 comisiones, que son los 8 ministerios. Con eso alcanza y sobra para la Argentina, para administrar correctamente la Argentina. Y vamos a lanzar las bases del Consejo Nacional del Movimiento, con sus 7 ramas, las que mencioné antes, con sus representantes, y vamos a tener el documento base de conformación de la Confederación Justicialista.
Entonces, plan de gobierno, Confederación Justicialista, que como dije, es la articulación de todos los partidos de base doctrinaria, incluido el Partido Justicialista, ¿no? Que obviamente va a ser el partido más grande que va a integrar la Confederación, pero no el único. Y la organización del movimiento peronista, con todas sus ramas, nos pone en condiciones de volver al gobierno. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Ahora, dado lo que está aconteciendo con el gobierno, bueno, me parece que es importante que las distintas fuerzas políticas se vayan organizando, porque esto así no puede continuar, ¿no? Dentro de la ley y el orden, dentro de la Constitución, pero así no puede continuar. El presidente está deschavetado, el presidente no está bien. No está bien de la cabeza, esa es la realidad. Yo lo valoro, lo estimo, nunca no tengo ningún tema personal con él, pero no está bien de la cabeza. Se sabía esto, pero una cosa es que no esté bien de la cabeza y es un amigo del barrio, y otra cosa es que no esté bien de la cabeza y sea presidente, ¿no? Ya estamos viendo que así no se puede continuar. Hay que resolverlo dentro de la ley y el orden y los preceptos constitucionales. Y con la gente que casa el trabajo, del trabajo a casa. Lo que pasa es que, bueno, no hay trabajo y se están quedando sin casa, ¿no? Entonces es muy difícil así. Ya está viendo lo que pasa en Misiones y, bueno, esperemos que eso no escale. Guillermo, muchísimas gracias, muy gentil como siempre. Hasta luego, hasta la próxima. Chau.